Grabar. Perfecto. Dale nomás. Le voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Como me presentó el profesor Felipe, soy Javier Muñoz, estudiante de tesis de magíster, y hoy haré una charla sobre la investigación de mi tesis de magíster, que es la recomendación de intervenciones para estudiantes en la educación diferencial. Bueno, primero haré una breve introducción presentando el contexto del problema en el mundo real, la hipótesis de investigación que motiva esta investigación y la metodología utilizada para validar o refutar. También, como estamos usando un dataset nuevo, mostraremos cómo construimos este dataset, el proceso un poco de limpieza, de anonimización y también un breve análisis exploratorio sobre los distintos atributos de la base de datos. Luego mostraremos los experimentos divididos en tres fases. Una fase de experimentos preliminares que debimos hacer porque es una base de datos nueva y un problema nuevo también. Los experimentos utilizando redes neuronales, métodos de deep learning y el enfoque de aprendizaje de multi-instancia y multi-etiqueta. Y finalmente, los experimentos similares a los de la segunda fase, pero con un enfoque individual, enfocado a observar el comportamiento de estos modelos al tratar de predecir cada intervención independientemente. Luego mostraremos las conclusiones y un poco del trabajo futuro que se recomienda. Primero la introducción, un poco de contexto. En los colegios diferenciales en Chile, por lo menos, al comienzo del año hay un equipo profesional que trabaja con los estudiantes, que este equipo puede estar conformado por médicos, fonoaudiólogo, psicólogo y educador diferencial. Estos profesionales trabajan con los estudiantes y anotan en diferentes documentos distintas observaciones que ellos notan relevantes del estudiante. Puede ser tanto de su comportamiento, de su desempeño escolar, de sus datos de su familia, por ejemplo, entre otros datos. Luego, otro profesional que trabaja con los estudiantes decide qué intervenciones son las más adecuadas para cada estudiante. Y según la intervención también pueden trabajar otros profesionales. Por ejemplo, como decía el profesor, kinesiólogos también puede ser un profesional que trabaja siendo que no está en el equipo que observa al estudiante. Luego, estas intervenciones son aplicadas a lo largo del año y al final del año se escribe un nuevo documento donde se señalan las intervenciones que funcionaron mejor, las que no funcionaron y también las que de haber sido aplicadas hubieran funcionado. Para este problema ocupamos principalmente las intervenciones que funcionaron y las que pudieron haber funcionado. Y lo modelamos como un problema de aprendizaje de multi-instancia y multi-etiqueta, considerando las intervenciones como las distintas instancias y las intervenciones como las distintas etiquetas. Entonces, la hipótesis de investigación de esta tesis es que en un problema de instancias de texto libre, en el que se puede utilizar el enfoque de aprendizaje multi-instancia, multi-etiqueta, se pueden obtener mejores resultados utilizando redes neuronales que primero utilizan un modelo preentrenado para modelar esas instancias de texto como parte de arquitecturas más complejas que son capaces de aprender posibles correlaciones entre el tipo de observación, por ejemplo, en este caso, y algunas intervenciones o entre las mismas intervenciones, eh, se obtienen mejores desempeños utilizando este tipo de arquitecturas que utilizando enfoques simples que consideran el problema de cada intervención por separado. Y también proponemos que estos modelos diseñados para resolver este tipo de problemas pueden ser una solución valiosa para el problema de la recomendación de intervenciones de estudiantes en la educación diferencial. Para validar o refutar esta hipótesis, seguimos la siguiente metodología. Primero realizamos la construcción de la base de datos utilizando, o sea, base de datos de estudiantes de la educación diferencial en Chile. Recolectamos los datos, los limpiamos y realizamos un proceso de anonimización sobre los datos sensibles en estos registros, en las observaciones principalmente. Luego realizamos un breve análisis en la distribución de los datos, posibles correlaciones y un análisis también en el contenido de las observaciones de los profesionales.
Seguido a esto, realizamos una serie de experimentos divididos en 3 fases. Primero la fase preliminar, con modelos de predicción simple utilizando métodos tradicionales de aprendizaje máquina. Luego utilizando un enfoque de multi-instancias, multi-etiquetas y las redes neuronales. Y finalmente también utilizando redes neuronales, pero con un enfoque de relevancia binaria, tratando de resolver el problema de cada intervención por separado. Nuestros datos fueron recolectados principalmente de una aplicación web utilizada por diferentes escuelas diferenciales. En esta aplicación web, las escuelas almacenan distintos documentos escritos por los profesionales, como los mencionados antes, donde anotan las observaciones de los estudiantes, y también el documento final que es requerido por ley, donde se señalan las intervenciones. Obviamente pedimos el consentimiento de la escuela y con el compromiso de anonimizar la base de datos antes de que sea pública. Luego realizamos una limpieza de estudiantes donde las observaciones estaban en blanco o tenían caracteres que no aportaban información relevante. Por ejemplo, a veces se llenaban solo con puntos o caracteres así, solo espacio y cosas así. Luego realizamos una anonimización manual de los datos, reemplazando los datos sensibles por tokens. Por ejemplo, el nombre de los estudiantes, el nombre de los familiares de los estudiantes, de escuelas de los estudiantes también fueron reemplazados por distintos tokens, como reemplazando sin perder el contenido de la palabra. Por ejemplo, utilizamos el nombre del estudiante como un token, nombre de familiar como otro token y nombre de escuela. También generamos particiones de nuestro dataset utilizando una estrategia, o sea, un método de estratificación para mantener la proporción de las distintas intervenciones en cada uno de las particiones. Finalmente, nuestro dataset se forma por alrededor de 3.000 registros de distintos estudiantes, con uno entre 12 posibles diagnósticos, uno o más intervenciones, entre 14 posibles intervenciones, y 4 tipos de observaciones. Cada estudiante puede tener una o más tipos de intervención. Al final tengo tiempo para responder las preguntas igual, pero como prefieran, en verdad, yo prefiero al final. Ya, pues, si tú preferías al final, lo dejamos así. Ya. Luego realizamos un análisis exploratorio sobre nuestra base de datos. Primero analizando la distribución de los distintos datos cuando hay, por ejemplo, un diagnóstico en particular presente o una intervención presente en los estudiantes. Y primero observamos que para cada diagnóstico la distribución de las intervenciones es distinta. Por ejemplo, para los estudiantes diagnosticados con síndrome de Down, por ejemplo, tienen distintas intervenciones aplicadas que los que tienen dificultades de lenguaje, por ejemplo. Esto mismo pasa con los tipos de observaciones presentes, indicando que para ciertos diagnósticos hay ciertos profesionales que trabajan más que en otros diagnósticos. Es más común, por ejemplo, ver a educadores diferenciales con estudiantes con ciertos diagnósticos que con otros. Y también que analizando cada intervención, los tipos de observaciones presentes también varían. Entonces, por ejemplo, si a un estudiante se le recomienda mejorar el trabajo con la familia o hacer a la familia partícipe del proceso, hay observaciones distintas, una distinta distribución de las observaciones presentes que en otras intervenciones. También notamos que cuando hay algunas intervenciones presentes, la distribución de las otras intervenciones presentes también varía, señalando también una posible correlación entre ellas. Dentro del contenido de las observaciones notamos que los diagramas y diagramas más presentes varían según el tipo de profesional que escribe la observación, indicando una diferencia en el contenido de la observación según el profesional que la escribe. Y también que que según el diagnóstico que tiene el estudiante, los diagramas más presentes también cambian, haciendo referencia también
a ciertas características de algunos diagnósticos. Finalmente, los diagramas con un mayor puntaje PMI, Pointwise Mutual Information, varían según la intervención que se analiza. Por ejemplo, en las intervenciones donde se requiere intervención de profesionales para apoyo en la misma escuela para mejorar el desempeño escolar, se hacen referencias, por ejemplo, a dificultades en operaciones matemáticas o en escritura del lenguaje, en pronunciación de palabras. Mientras que en otros se hace más énfasis en características sociales del comportamiento del estudiante. Bueno, luego, nuestros experimentos. Nuestros experimentos preliminares utilizamos un clasificador simple de regresión logística y una metodología de extracción de atributos. Esto quiere decir que primero utilizamos todos nuestros atributos, por ejemplo, al tratar de predecir una intervención, utilizamos todas las otras intervenciones codificadas como atributos binarios, el diagnóstico del estudiante, codificado con one-hot encoding, y el contenido de las observaciones utilizando representaciones de bolsas de n-gramos. En estos experimentos, primero notamos que los modelos que utilizan los atributos de texto son los que obtienen los mejores resultados. También notamos que también que en estos experimentos utilizamos dos variantes al utilizar las observaciones de los profesionales. Primero, todas las observaciones concatenadas y también todas las observaciones como al utilizar una bolsa de n-gramas, no podíamos diferenciar entre qué profesional dijo qué palabra o qué profesional escribió qué palabra. Entonces nosotros añadimos un token especial antes de cada palabra para tener referencia de qué profesional escribió cada token o cada palabra. Y notamos que el uso de estos tokens reflejó una pequeña mejoría en 5 intervenciones, mientras que era un poco peor en las demás intervenciones, que eran 9. Y finalmente notamos que al utilizar ciertas intervenciones como atributos binarios, podemos mejorar el desempeño levemente al predecir eh, otras intervenciones en particular. Eso también indica, por ejemplo, cierta correlación entre algunas intervenciones. También, por ejemplo, hicimos un análisis en el modelo al tratar de predecir apoyo médico general y apoyo fonoaudiólogo, y notamos que el modelo puede atribuir tanto peso positivo como peso negativo a la intervención, nos dando una correlación como de excluir o tanto de indicar correlación de presencia en las intervenciones. Por ejemplo, aquí vemos que el apoyo de educador diferencial tiene un peso negativo para la recomendación de apoyo médico general, mientras tiene un peso positivo para la recomendación de apoyo fonoaudiólogo. Luego, en nuestra segunda fase de experimento utilizando redes neuronales y enfoque multi-instancia, multi-etiqueta, utilizamos el modelo preentrenado BET para obtener la representación de las observaciones y diseñamos 4 distintos experimentos utilizando como referencia ciertas investigaciones que estaban enfocadas en el ajuste de modelos preentrenados, considerando grandes trozos de texto como eran estas observaciones, y también herramientas que permiten obtener un mejor desempeño en, ¿cómo se llama?, en el enfoque multietiqueta. Entonces, de esta forma, primero diseñamos experimentos utilizando un máximo de 500 tokens en las observaciones. Luego utilizamos trozos de observaciones sobrelapados. Esto quiere decir que, por ejemplo, utilizamos 150 tokens, pero los 50 últimos son los 50 primeros del siguiente trozo en las observaciones. Y utilizamos los dos enfoques mencionados en la investigación referencial. Primero, tratando de ajustar el modelo preentrenado, considerando cada trozo como independiente, y luego ajustándolo utilizando una capa LSTM posterior a la capa de embedding, considerando cada trozo como un input de secuencia de esta capa. También
utilizamos la pérdida focal loss, utilizada principalmente para problemas multietiqueta en imágenes, que permite atribuir un mayor peso a las etiquetas más difíciles de predecir, que son usualmente las más desbalanceadas, que también estaban presentes en este problema. Y finalmente utilizamos un enfoque eh, para robustecer un poco el modelo, añadiendo una capa LSTM sobre la capa de embedding, pero considerando, o sea, truncando las observaciones. Bueno, los resultados de estos experimentos no fueron tal como lo esperábamos, porque fueron mucho peor que los obtenidos utilizando el enfoque independiente con métodos tradicionales de Machine Learning. También notamos que el estancamiento de pérdida es mucho más tardío donde no se utilizó el focal loss. Y también que el modelo preentrenado perdía sensibilidad al utilizar muchas épocas, porque trataba de predecir principalmente las etiquetas desbalanceadas, que eran raras o muy comunes en nuestros datos. Luego, en nuestros experimentos, utilizando un enfoque individual, utilizando también las redes neuronales, utilizamos principalmente modelos similares a los de la fase anterior, pero también intentamos, o sea, también diseñamos experimentos variando los hiperparámetros para observar si, por ejemplo, había un hiperparámetro que sirviera en un enfoque multietiquetas sin que causara una gran pérdida de desempeño en otras etiquetas. Y también utilizamos una capa VLSTM sobre la capa de embeddings. Aquí se pueden ver los resultados en 9 de las 14 intervenciones, ya que removimos las intervenciones muy, muy raras, que eran menos del 5%, y notamos primero que nuestro modelo, el primero, la barra en verde, es los resultados utilizando el enfoque de Machine Learning tradicional, utilizando todas las observaciones y el diagnóstico, mientras que la barra en rojo es utilizando el documento truncado de las observaciones y el diagnóstico, modelándolo con Beto. En la barra azul es considerando cada tipo de observación como un input distinto y el diagnóstico. Y finalmente la barra amarilla y morada es utilizando la capa VLSTM sobre la capa de embeddings. Podemos observar que en un enfoque de una sola intervención, el modelo es competitivo, pero solo en las intervenciones más balanceadas, mientras que en las intervenciones más desbalanceadas, donde se indica que o sea, donde la intervención está presente en menos de un 20%, nuestros modelos son superados ampliamente por el enfoque tradicional. Aquí también podemos ver que están ordenadas de la intervención con más presencia en los estudiantes a la de menor. Y al lado del nombre de la intervención se ve el porcentaje de presencia de la intervención. Entonces, primero notamos que las arquitecturas propuestas resultaron competitivas solo en las intervenciones más balanceadas, y también que la capa sobre la capa de embeddings ayudó a mejorar el desempeño al robustecer un poco el embedding y la representación de las observaciones. Finalmente también notamos que el proceso de thresholding es necesario en este problema con la cantidad de datos que tenemos actualmente, ya que luego de aplicar la función de pérdida, los datos siguen siendo muy bajos, considerando un umbral normal, por ejemplo, de 0.5. Es muy similar normalmente a la cantidad de presencia. Por ejemplo, si en una intervención está presente en el 20% de los estudiantes, el umbral de activación es normalmente cerca del 0.2 en este problema. Y también que la tasa de aprendizaje y el tamaño de batch óptimos es distinto para cada intervención, por lo que no podemos utilizar un solo tamaño de batch y una sola tasa de aprendizaje para utilizar el modelo y utilizar esos ajustes para obtener el mejor desempeño al predecir estas intervenciones. Bueno, nuestras conclusiones. Primero es que el uso de herramientas computacionales
realmente puede ayudar a los profesionales en decidir las intervenciones más adecuadas, pero los modelos alcanzados en este experimento no pueden ser utilizados como una solución práctica todavía, ya que aunque se comportan mucho mejor que, por ejemplo, utilizar un algoritmo ingenuo, como puede ser responder solo la clase mayoritaria, eh, aún queda mucho por desarrollar para alcanzar un desempeño deseable para el mundo real, y más aún en un problema tan sensible. También notamos que el uso de enfoque del aprendizaje multiinstancia, multietiqueta, con métodos de deep learning, requiere más investigación, ya que nuestro principal problema es aprender los atributos o las características más relevantes para predecir intervenciones desbalanceadas, sin perder la sensibilidad para ser capaces de predecir las intervenciones más balanceadas. Finalmente notamos que también la capa de embeddings, o sea, la capa utilizada sobre la capa de embeddings, permitió tener también un mejor desempeño. De trabajo futuro, primero creemos que es esencial recolectar más datos, sobre todo de estudiantes con intervenciones más desbalanceadas y de estudiantes en general. Luego también primero creemos que para este problema por ahora es esencial también enfocar el trabajo en resolver las intervenciones individuales antes que adaptar estas arquitecturas al problema multietiqueta, ya que se vuelve muy complejo al utilizar este enfoque directamente actualmente. También creemos que es una buena idea, al ver que el modelo preentrenado estaba perdiendo sensibilidad, utilizar transformers preentrenados adicionales. Por ejemplo, pueden ser transformers a nivel que producen embeddings a nivel de caracteres o también embeddings de multilenguajes, entre otros. Y también creemos que puede ser interesante probar transformers ajustados con un solo tipo de observaciones en una red neuronal. Por ejemplo, ajustar el modelo utilizando las observaciones médicas, otro modelo utilizando las observaciones de psicólogos, y así con todos los profesionales. Y finalmente también pensamos que es interesante utilizar capas adicionales sobre los embeddings de cada tipo de observaciones en lugar de la unión de las observaciones truncadas. O también, porque también utilizamos la capa para procesar el embedding de cada observación, no de las palabras de cada observación. Así termina la presentación, un resumen muy corto de la investigación que realizamos, y gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. ¿Preguntas? ¿Sí? Yo tengo preguntas. Bacán la presentación, está como súper interesante el trabajo. Y sí, pues, tengo varias preguntas. Primero, en la parte de anonimización. Esa parte de anonimización la hicieron como manualmente, así como que iban anotando el texto y decir como, aquí hay un nombre, aquí hay una... Y pues fuimos buscando lo más posible los nombres y también los nombres de los colegios, de los familiares. Pero cuando Porque decís como buscando lo más manualmente estábamos posible... leyendo la observación. Ya, ya. Totalmente manual. Ujú. Ya. Por Y eso no también, son... Ujú. ¿cómo? Dime, Dale dime. más, dale más. Es que iba a decir que eh, por eso también creemos que es recomendable, antes de publicar los datos, o sea, no recomendable, creemos que es necesario volver a revisar estos datos, tratando de Claro. anonimizarlos de nuevo para buscar posibles errores. Sí, eso era como lo que quería llegar a la pregunta, porque hay veces como que se hacen como cosas medias semiautomáticas o cosas automáticas, Ujú. y al final igual hay que darle una mirada como, yo creo, sí o sí manual, porque no se Por te puede eso, pasar nada. Sí, po. claro, utilizando Ya, este bacán. dataset sobre todo que es tan sensible, preferimos realizarlo manualmente. Sí, po. Y otra pregunta. Entonces, ustedes tenían datos como no estructurados, que era como texto, obvio, estamos en Relela, y también tenían como datos estructurados, ¿o no? Además Sí, pues, de el los textos. diagnóstico del estudiante. Que, también esa una pregunta. ¿Ustedes lo tenían, estaba como codificado el diagnóstico o era como una lista de como desplegable? ¿En la aplicación web o dónde? Sí, sí.
La aplicación web es como una lista desplegable donde se elige el diagnóstico. Entonces Ya, es entonces eran fácilmente como, codificable ah, ya, en un vector. ya, ya. Entonces tenías como el texto libre, que es texto no estructurado, y tenías esta parte estructurada, que era el diagnóstico en whitehot encoding al final. Claro, Entonces, sí. la pregunta era como, ¿cómo, cómo pasan estas dos representaciones que son distintas? Ponte una, no sé, pues, las cosas en el LB clásico, vaya a representar el texto con TF y DF, ¿cachai? O con Bag of Words. ¿Y cómo Ujú. le pasáis el otro vector de OneHot? ¿Lo uní? ¿Cómo? Es que utilizando claro, en aprendizaje de máquinas tradicional, ahí al final es como una representación unida, porque se tiene la bolsa de enigrama y después los diagnósticos. Ujú. Al final son casi puros como números. Ya, entonces, como concatena Pero los dos vectores. sí, pues eso en Machine Learning tradicional, pero en Deep Learning lo que hicimos fue tener la capa de representación Ujú. donde se procesaban las instancias de texto y luego al final en la capa de clasificación, esa capa de clasificación recibía los datos del, del modelado del lenguaje, o sea, de las observaciones y también el diagnóstico codificado. Ya, pero entonces ya, entonces, pero separemos de hecho mi pregunta iba como separada por los dos lados. Primero como con técnicas clásicas. Entonces lo que hicieron fue como concatenar los dos vectores. Sí. ¿Y cómo lo hicieron? Porque, por ejemplo, los vectores de TF y de F normalmente rondan en la escala, no sé, pues, entre valores entre 0 y 10, entre 0 y 5, y el one hot es entre 0 y 1. Entonces va a tener como desbalance en los rangos de las características. ¿Me cachai? Sí, sí, pero Sí, eso hicieron así como. no se realizó. Ya, No se ya, realizó sí, como un porque. balance entre ¿Mm? el diagnóstico y la bolsa la representación de la bolsa de enigrama. Claro, porque al menos con datos estructurados lo que uno hace es como hacer un min-max scaler, así como escala los datos para que todas las características estén en el mismo rango. Entonces, eso también Ujú. uno al unirlas, igual va a tener diferencias en los rangos de las dimensiones. Entonces, Sí, no sé. Y en la parte de Deep Learning, ya claro, entonces van a representar el texto con transforms o lo que sea, y después viene el otro, los datos con OneHot, y después también ujú, los concatenan y hacen la capa de clasificación. sí. Ya, entonces los concatenan nomás. Porque es que me interesa esta cosa de como aprendizaje multimodo, que es como desde datos estructurados y no estructurados. Ujú. Entonces, claro, he visto como varias formas de después concatenar los dos vectores. Una cosa dicen como lo uní así nomás, o voy a hacer como un producto raro, que es como que lo Claro. transformáis en una matriz. Entonces, al final tenéis como una matriz grande con tantas columnas como tenía una representación y tantas filas como la otra. Ah, y Sí. entonces simplemente la vas concatenar. Ya, bacán. Sí, eso otra pregunta. Esta primero es una pregunta porque no lo sé. El tamaño máximo que representa Beto, creo que son 500 tokens, ¿cierto? 512. Ya, 502. ¿Y esto Ujú. por qué se da? ¿Es por el positional encoding? Que ese es como está fijo en 512. Por qué está? Eso ¿Por qué no podría responder la pregunta tan técnica, creo. Quizás el profe de Mm, Felipe cacha más o alguien de los relés cacha más. sí. Esa es la duda que tengo. ¿Qué es Sí, lo yo que...? creo que o sea, el transformer tenéis que limitarlo, porque la arquitectura tenéis que hacer, para hacer el self-attention, tenéis que todos compararse con todo, y no es como necesita estar fijo. Así Ya. que hay que fijarlo en algo en memoria, o sea, necesita que las entradas sean todas del mismo tamaño. Ya, ya. Sí, sí, pues, mi pregunta era como, ¿qué era como lo que lo limita? Lo único que se me ocurría quizás es el positional encoding, que ese tiene que ser un vector de 512. Listo. Sí, es por eso, es por el Ah, ya. positional coding y por temas de memoria también. Ah, ya, sí, bueno, podéis chantar toda la cuestión Ujú. en memoria. Y una duda como respecto a eso, ustedes truncaron nomás, o sea, cortaron lo último, lo que sea más allá de Eso depende 512, del ¿cierto? enfoque. Eso depende del enfoque, porque utilizamos un enfoque donde tratamos de fine-tunearlo, ¿Ya? siguiendo la otra investigación donde utilizaban los trozos sobrelapados, que era ¿Ya? para poder fine-tunear considerando trozos de texto largo. ¿Ya?
Y, Y esto utilizando una capa LSTM sobre las representaciones de estos, de cada trozo, considerando los trozos ¿ya? como input de secuencia y dándoselo a ¿Mm? la LSTM, resultó un poco mejor que los otros experimentos. O sea, O sea que, por ejemplo, utilizando los trozos Ujú. sueltos. O O sea, sea, como habían que dos enfoques en esa investigación. pero ahí siguen representando los pedacitos con transformers, ¿o no? Sí, Ah, ya, entonces al final tenéis como las dos representaciones, como un embedding, como dos embedding entre comillas, del documento entero, y si los pasáis a un LSTM para que haga la representación como final de los dos pedacitos. sí, pues eso si fueran dos Ah, ya. pedacitos, pero normalmente eran más. Ah, sí, pues sí. Ah, ya entiendo, sí. Pero en base a Ah, eso. así no se me hubiera ocurrido eso. Eh, otra duda. Entonces, un problema grande es como el balanceo de las clases. Como que eso te has dado cuenta que es un problema. Sí. Pero entonces trataste de solucionarlo en la función de pérdida. Y parece que no Claro, funcionó porque mucho. no porque por ejemplo las intervenciones más balanceadas eh, se demoraban como, por ejemplo, en la época 10, alrededor de la 10ª época, obtenían como los mejores resultados. Ya, Pero al entrenar por 10 épocas para intervenciones desbalanceadas, se perdía mucha sensibilidad. Entonces tiraba como ya. los mismos embeddings para frases que eran distintas, a menos que tuvieran como ciertas palabras. Sí. Mm. ¿Y no se podría como balancear el conjunto de datos antes de pasarlo a la red neuronal? No sé, pues, inventar para las clases minoritarias, inventar textos de alguna manera inteligente para como balancear el conjunto de datos antes de pasar el entrenamiento. Si se pudiera hacer eso, yo creo que sí, po, pero no sé si se puede como en este Ya. tipo de datos. Sí, porque en datos estructurados así es como Smooth, y podéis como generar como datos sintéticos, pero en Ujú. texto, no sé si alguien como cacha, como, eh, como cosas de upsampling, pero en texto, yo no cacho. No sé si alguien como... Porque a mí eso se me ocurriría es como ocupar como un modelo de generación de texto, que tome como ejemplo los textos que existen, lo pasáis por un generador de texto, por la arquitectura que sea, y que te genere como textos nuevos. Esa es como Claro, sí, una también. idea loca. Sí, Si pero, funcionara, podría ser mm, podría ser valioso para este problema. sí, pues. No sé si alguien de acá tiene alguna experiencia sobre eso. Yo he hecho Sí. eso justamente, onda, lo que dijiste, pero por ejemplo con Beto, no sé, pues enmascaro algunas palabras, le digo, hazme una predicción y ahí tengo un texto nuevo, pero bien parecido y Ya, a veces ha mejorado. También lo otro que he hecho es algo más, más de programar algo que sería como, por ejemplo, no sé, pues, para el caso de NER, ¿cachai? Con productos, me he bajado una lista entera de productos, ¿cachai? Y hago ambas cosas, creo ejemplos sintéticos donde por un lado voy cambiando estos productos, ¿cachai? Que lo hice con scrapping, ¿cachai? ujú, Y por otro lado, para darle variedad, justamente ocupo estas máscaras. Y le ya, digo al modelo, hazme una predicción. Y ya, sé que eso. bacán. Ya, sí. Ujú. Sí. Ya, esas son mis preguntas, muchas, perdón. Pero gracias, igual tú, está bacán tu trabajo, así que me callo. Chao. ¿Quién más tenía levantada la mano? ¿Cómo se ve eso? Ah, aquí sí. Está Jorge y Matías. No sé quién quiere preguntar o si tienen preguntas todavía. Hola Javier, buena presentación, Hola. gracias. Ujú. Tengo un par de preguntas, siendo completamente ignorante en el ámbito de la educación diferencial, me surgen ciertas dudas, porque imagino que no siempre hay respuestas correctas en los diagnósticos. Bueno, imagino que hay dos tipos de diagnósticos, los que son como de manera mucho más precisa, como el síndrome de Down, no sé, las fases del lenguaje, la dislexia, pero también hay otro tipo de diagnósticos que tienen que ver con padecimientos psíquicos, no sé, los trastornos de bipolaridad, pensamiento obsesivo compulsivo, y que ahí puede existir bastante diferencia entre un profesional y otro. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera, prediciendo, generando tecnologías que ayuden a estos problemas, estamos reproduciendo sesgos o más bien estamos reproduciendo ámbitos donde no hay respuestas correctas? Claro. Y es que el diagnóstico ya está establecido antes de llegar a este problema. Entonces, sí se podría reproducir el sesgo en caso de un diagnóstico erróneo. Pero buscando también referencias sobre la
la minería de datos en la educación, hay herramientas que ayudan a los profesionales a diagnosticar a los estudiantes. Y también otra como herramienta que utilizamos para posiblemente reducir ese sesgo es que agrupamos los diagnósticos que eran similares. Por ejemplo, no sé si lo puedo volver. Aquí. Por ejemplo, dentro del espectro del desorden de déficit de atención, está con hiperactivismo y sin hiperactivismo. Esos dos requerían requerían con un tratamiento similar, con sus diferencias obviamente, pero pueden caer dentro de una misma categoría de diagnóstico. Entonces agrupamos esos diagnósticos con características similares para reducir la cantidad de diagnósticos. Encuentro súper interesante esto porque también serviría para poder ver quiénes están mal diagnosticados, como ver como los outliers dentro de estos grupos, y eso creo que otorgaría un enorme valor también. No sé si le has podido sacar el jugo o lo has pensado. Que no lo he pensado tanto porque estaba enfocado como en este problema, pero la base de datos yo creo que sí puede servir para esas cosas, y también en la educación diferencial hay más datos que también pueden ser útiles para desarrollar otras investigaciones y herramientas útiles para eso mismo, por ejemplo, para diagnosticar, para las intervenciones, para, por ejemplo, elegir un plan de apoyo, por ejemplo, en la adecuación de objetivos, que es una de las intervenciones que recomendamos. En esta investigación nos quedamos ahí, por ejemplo, en la adecuación en recomendar la adecuación de objetivos, pero no estamos señalando cuáles objetivos deben ser cambiados, por ejemplo. Mm. Y mi otra pregunta era si es que hay protocolos en los profesionales para hacer estos diagnósticos o para construir los datos. Y con esta pregunta apunto a por qué hacer un sistema de machine learning y no hacer un sistema de reglas. ¿Sistema de cómo, perdón? Un sistema basado en reglas. ¿No se podría solucionar Ah, estos problemas con un sistema con reglas, teniendo los protocolos de que si pasa esto, entonces esto otro? ahí, en ese sentido no podría responderle, pero en el basado en reglas no podría responderle actualmente. Pero en el diagnóstico, yo sé que si siguen un procedimiento, porque el diagnóstico, antes de que tengan un diagnóstico, los estudiantes trabajan un año con los profesionales y ahí se escribe un nuevo documento donde se indica el diagnóstico. Estos son estudiantes que ya están diagnosticados. No es como llegar y elegir el diagnóstico. Súper. Creo que ahí hay un potencial enorme para trabajar y sobre todo porque a mí me interesa el ámbito de la psicología, psiquiatría, donde hay harta discusión, hay harta disputa. De hecho, uno de Ujú. los libros que es como el gran libro, el DSM-5, donde están todos los diagnósticos psiquiátricos, genera harta discusión dentro del mundo médico, porque hay muchas cosas que se patologizan y que no necesariamente son una patología. Hay cosas como súper irrisorias, que no sé, si patologiza que una persona esté triste por la muerte de un familiar, cosas que quizás Ujú. caben dentro del marco de lo razonable, dentro de lo cotidiano. Así que encuentro interesante cómo poder trabajar el ámbito de los padecimientos psíquicos desde Machine Learning, porque se puede hacer en base a datos. Y en general, lo que hacen los psiquiatras es observar y muchas veces emitir sus juicios, sus prejuicios, sesgarse a su experiencia y no tener una panorámica. Así que encuentro que un muy buen trabajo, sigue dándole y como que bacán por haber presentado. Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? Sí. Espera, ahí sí. Bueno, gracias Javier por la presentación, en verdad estuvo muy buena, interesante. Y bueno, yo tenía una duda primero con el tema del balance de clase y la respondí con la pregunta del Fabián, pero tengo una sugerencia y también tengo otra duda. Me imagino que esto también sirve como práctica para la defensa de tesis, ¿cierto? Ujú. Eh, Creo que sería igual interesante que pudieras añadir quizás antes de presentar los resultados alguna slide como explicando los métodos utilizados, o por ejemplo para Beto, porque Beto es como el fuerte de la última parte de la investigación, entonces quizás la audiencia no maneja tan bien el tema.
Entonces, una breve explicación sería como bacán para guiar al que está viendo la presentación. Ujú. Y lo otro que te quería preguntar es que últimamente he estado mirando harto, no es de mi tesis, pero he mirado harto el tema de la validación de los modelos. Entonces quería saber como qué se utilizó para poder validar como los resultados de tu modelo. Onda, se utilizó como el enfoque clásico donde se hace como una predicción sobre el conjunto de testing nomás, o utilizaste, no sé, una técnica clásica como cross-validation o algo más sofisticado como un test estadístico. No, si la validación fue hecha solo sobre el conjunto de testeo, Ya, porque como estamos también comparándolo con... Eran dos tipos de aprendizaje, bueno, utilizando los métodos tradicionales y el deep learning, no podíamos usar como los mismos tipos de validación para los dos. Y la idea era ya. compararlo también con los experimentos preliminares. ¿Y qué tanto era el costo computacional de realizar estos experimentos? Como que no daba para hacer múltiples ejecuciones, ¿o no? No, no Ya, porque, o sea, de partida, el tamaño de batch ni siquiera pudimos usar como un batch tan grande. Tuvimos que simularlo usando acumulación de gradiente. ya. Mm, Entonces, esas limitaciones también estaban y al utilizar un tamaño de batch pequeño, el tiempo de entrenamiento era largo igual. ya. Eso era, gracias. ¿Y ¿Alguien más tiene preguntas? Pregunta ahí. ¿No hay más preguntas? Yo te quería preguntar algo, Javier. Ujú. Me encuentro interesante esta idea de cómo se obtienen los gold labels acá, ¿no? Son dos fuentes de información diferentes, ¿no? Una es lo que decimos, los expertos dicen que funcionó, y otro lo que los expertos dicen que podría haber funcionado. Si uno Claro. lo piensa, eso es bien raro, ¿no? Porque ya, que funcionó algo que tú puedes ver, esto funcionó. Pero el que podría haber Ujú. funcionado es como que ellos, estos que corrigen, si ellos podrían decir que podría haber funcionado, ellos podrían haber recomendado, o sea, se podrían haber saltado todos los expertos y ellos haber dicho lo que había que hacer. Eh, Ujú. Sí, pero es que ese documento final igual se escribe como en base a una discusión, no lo escribe como un puro profesional. Se claro, escribe digo como, que son dos fuentes de información súper distintas. sí, pues una está Una es como validando factual, que funcionó. una es factual, Sí, esto pasó, y el otro es hipotética, esto podría funcionar. sí, pero es que eso normalmente tampoco ese campo, cuando extrajimos los datos, tampoco era tan utilizado, era como cuando estaban seguros de que esa intervención puede haber funcionado, porque a lo largo del año vieron aspectos del estudiante que si hubieran, por ejemplo, recomendado trabajar con la familia, hubiera también mejorado el ámbito social de su vida, por ejemplo. Sí, pero sí, no se te cacha. Pero me parece curioso. No teníamos como la intervención. No tenéis la intervención que realmente se recomendó. Porque hay dos cosas, ¿no? Tenéis la que se recomendó y tenéis la que después de la evaluación se validó que fue buena recomendación. Y están las que se dicen que se podrían haber recomendado. ¿Cachai? Que tenéis como tres niveles de información. La que se elige primero, la que se validó de las elegidas que funcionó, Y las que, y la que pudo haber funcionado de haber sido elegida. Esas tres, ¿cierto? claro, Ujú. y yo creo que esa, yo no la he pensado tanto, pero cambia radicalmente cómo uno piensa, cómo entiende, cómo uno considera lo que son los datos, lo que uno está modelando. ¿Cachai? No, ¿esos datos tú los teníais? ¿Teníais como la recomendación que realmente se hizo primero? Las intervenciones elegidas están dentro del documento final. Se señalan de las intervenciones elegidas cuáles funcionaron y cuáles no funcionaron. Si uno Claro. considera las que no funcionaron, las que funcionaron, están las elegidas. Es que la pregunta es, ¿qué quieres tú qué querés tú que la máquina sea capaz de replicar? ¿Tú querés que la máquina sea replicar la misma información que tuvo el tomador de decisión en el momento, que eran los documentos? Cuando tú querés que la máquina replique además una evaluación adicional que tiene información que no está en el documento, de cierta manera estás O pidiendo sea que que la máquina replique un oráculo, ¿cachai? no, pero es que esa información también puede estar o sea, escrita en las observaciones, pero no se le atribuyó tanta importancia. Ya, o sea, no sé si yo a lo que voy que hay un tema como de temporalidad, de lo que son tus labels y lo que tú querés, lo que Sí, sí, son tus sí, sí, atributos que entiendo. querés modelar. Si tus labels vienen Ujú. como de un proceso que tuvo una información adicional, es claro que la máquina está muy limitada.
Ujú. Y eso al final probablemente limita a la máquina a lo que puede aprender. Y sí, En y este- sí. ¿Cómo? Una duda, ¿Perdón? y más si se puede modelar como otra cosa, por ejemplo, tenéis los datos, ya las características, le pasáis como característica la intervención que se hizo, y así es que la máquina prediga, no sé, no sé cuál es la métrica objetivo, pero sé Sí, cuánta sí, nota va a subir. claro, o, Y yo o si va a servir o no va a servir esa intervención. claro, po, síndrome de Down, con peer tutoring, le digo a la máquina, predíceme cuántas décimas va a subir su nota. No sé cuál es la métrica objetivo, pero eso es como lo que se me ocurre. Mm, ¿Cachai? Ese análisis igual se puede realizar, creo. Ujú. Sería interesante tenerlo igual. sí. Sí, como que yo, como para discutirlo, ¿no? Que la forma en cómo uno asume cómo se crean los labels daba que no es tan trivial, uno podría haber hecho más cosas. Y Claro, sí. probablemente puede tener repercusión en los resultados. Ujú. Eso, bacán. Eh, eso, no sé si alguien más quiere comentar algo. Ya, súper. Dejémoslo hasta acá. Ujú. Gracias, Javier, te pasaste. Muy buena presentación. Yep. Ujú. Gracias. Gracias por el feedback y por la recomendación. Por la Vamos a pregunta, también por la atención.